¿O se entendió todo o no se entendió nada? Cualquiera de las dos cosas pues. A ver, vamos con los ejercicios de renta. Van a ver que los ejercicios de renta son todos aplicados. Hay alguno teórico, que es el de los impuestos, pero el resto es todo totalmente aplicado, ¿sí? O sea que no hay mayor inconveniente. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios. ¿Parece? A ver. Si quieren empecemos así como una entradita en calor, el chill out. Es el ejercicio 3. El 3, ¿sí? Fíjense que el ejercicio 3 lo que marca es que es un propietario de la localidad 9 de julio desea calcular a cuánto debe negociar el precio del alquiler de un lote de su campo. El valor de la tierra es de 2.000 a 4.500 dólares la hectárea y posee aptitud para maíz, soja, trigo. La superficie que dispone es de 200 hectáreas y posee mejoras valuadas en 150.000, por lo que estima una cuota de depreciación correspondiente a 5.000. Su tasa de ganancia para el resto del establecimiento es del 6% y no quiere recibir una tasa de ganancia inferior a esta por todo el capital que invierte. ¿Cuánto debería pedir? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, calcularlo. Ahora voy a buscar la calculadora. Ahí está. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es situarnos con de qué lado del mostrador estamos, ¿sí? En el caso este es un ejercicio de arrendamiento. Acuérdense, arrendamiento es esa forma de alquiler en la cual el propietario del campo, del terreno, le cede en alquiler a un arrendatario a cambio de un canon fijo, de una cuota fija. Está regulado por una ley, ¿sí? Y entonces es importante acordarse, fíjense, de si somos propietario o si somos arrendatario. ¿Sí? Esto es fundamental. En este caso, somos arrendatarios, ¿sí? Entonces, lo que queremos saber es a qué valor tienen que poner ese alquiler, ese arrendamiento, para cubrir estos requisitos que presenta acá. ¿Cuáles son? Dice que, como dato, el valor de la tierra en la zona es de 2.000 a 4.500. Vamos a empezar con el piso. ¿Sí? ¿Ve bien ahí? El valor de la tierra es de 2.000 a 4.500. Es la aptitud agrícola. La superficie es de 200 hectáreas. Y posee mejoras valuadas en 150.000 pesos. Por lo que estima una cuota de depreciación de 2.000. La tasa de ganancia que busca obtener es del 0,06, ¿sí? Y con lo cual no quiere obtener una tasa de ganancia inferior. Hay otro dato más, que es que la relación peso-dólar es de 3 a 1. El tipo de cambio. Entonces, lo que me pide el ejercicio es a cuánto debería ser el valor del arrendamiento que, eh, para que pueda cubrirse todos sus costos, para que gane dinero. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que acordarnos cómo es la fórmula del arrendamiento. La fórmula de arrendamiento, desde la óptica, de vuelta, del propietario, es arrendamiento es igual a renta más depreciación de las mejoras más el interés de las mejoras. ¿Sí? Arrendamiento es igual a renta más depreciación de las mejoras más interés de las mejoras. Bueno, vamos a ver cómo podemos empezar a despejar cada una de estas variables. Vamos con renta. ¿Qué variable tenemos que nos permita despejar renta?
¿Se acuerdan que renta la podíamos obtener como la diferencia de los ingresos menos los costos? Una opción. La segunda opción es estimar esto. ¿Se acuerdan? A ver. El valor de la tierra por su productividad no es más que la renta capitalizada. ¿Sí? Renta por interés. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, teniendo este dato. Veamos. Esto es nuestra incógnita. El valor de la tierra lo tenemos y es de $2.000 por hectárea. Tenemos el costo de oportunidad. ¿A cuánto capitaliza? Sí, 0.06. 0.06. Entonces, vamos a reemplazar. Renta va a ser igual a valor de la tierra, que es $2.000 por hectárea, por 3:1, o sea, vamos a llevarlo todo a pesos, por 3, es el tipo de cambio, acuérdense, por el costo de oportunidad del capital, que es 0.0. La renta es igual a 2.000 por 3 por 0.06. 360 pesos por hectárea de renta. ¿Hasta acá entendieron cómo es la historia? Digamos, es sencillo. Siempre el tema de partan de esta fórmula. Joder, que no. Fíjense que esta es la fórmula importante desde la perspectiva del propietario. Entonces tienen que ver cómo van despejando para obtener los datos. Siempre le vamos a dar los datos para llegar. Para obtener la renta tienen dos caminos generalmente. O lo calculan como la diferencia entre los ingresos menos los costos. Entonces tiene que haber algún dato acá que le diga cuánto es el ingreso y el costo, una opción. Y la otra es a través del valor de la tierra. Fíjense que esto es importante porque esto es lo que pasa en la realidad. Muchas veces se usan otros, cuando se calculan arrendamientos a veces se usan otros mecanismos, pero se puede estimar así. Y cuando uno tiene que trabajar para obtener alguna variable vinculada a la renta, es difícil obtener todas estas otras cosas. Entonces, la forma más directa es el valor de la tierra. Vamos a ver cuando veamos tasaciones cómo se pueden despejar otras variables que afectan al valor comercial de la tierra para llegar al valor de la productividad. Y que es esta, la población directa. Pero entonces, sabiendo el valor de la tierra, yo puedo despejar y obtener la renta. El problema siempre grande es que el costo de oportunidad es un costo subjetivo, entonces se abre el debate de cuánto es. Pero en principio, nada, tomen esto así, está bien. Digamos. Vamos a calcular la depreciación de las mejoras. Me dice que las mejoras son de 2.000, perdón. 2.000 pesos. Pero esto es para el lote es de 200 hectáreas. Acuérdense siempre de poner las unidades para saber si lo están haciendo bien. Hacemos 2.000 dividido 200. Y nos va a dar, como era de esperar, 10 pesos por hectárea. ¿Sí? Vamos a anotarlo acá. Arrendamiento va a ser igual a 660 pesos por hectárea más 10 más el costo de oportunidad de las mejoras. ¿A qué viene esto? Cuando nosotros alquilamos el campo a un tercero, nosotros como propietarios, nosotras lo que queremos es capturar, por un lado, la renta que genere, que acuérdense que la renta es la ganancia extraordinaria, que es todo aquello extra por encima de la ganancia media o normal, que eso es lo que necesita o necesitaría el capitalista. Si el capitalista obtiene esa retribución, está perfecto. Entonces nosotros vamos a querer capturar esto. Ahora, ¿qué otra cosa queremos también que nos paguen? El usufructo de las mejoras. Nosotros le alquilamos a alguien un campo, o fíjense, le alquilan un local, un comercio, lo que fuera, y que tiene mejoras, bueno, yo quiero que me paguen esas mejoras.
el que me paguen esas mejoras los podemos desdoblar en dos componentes. Por un lado, en las depreciaciones, como yo no lo estoy usando, que se haga cargo él de esa depreciación, de esa pérdida de valor, pero además que me retribuya ese costo de oportunidad. Pónganle, yo tengo un galpón, de lo que fuera, alquilo un predio con un galpón. El galpón ese podría no alquilárselo y usarlo yo como un depósito. Pero no, se lo estoy cediendo. Entonces, en ese acto de cedérselo, yo quiero cobrar un costo de oportunidad por ese capital que no estoy haciendo lucro, que no estoy haciendo sustitución. Entonces, vamos a estimarle a esto, bueno, acá el interés de las mejoras. ¿Cómo vamos a estimarlo? Tenemos mejoras por 150.000 pesos, ¿sí? Pero esto está en ¿cuánto? 200 hectáreas. ¿Y qué nos está faltando? El costo de oportunidad, es interés simple. Y entonces, vamos a calcularlo, 150.000 dividido 200 por 0.06. Nos da algo así como interés de las mejoras, 45 pesos por hectárea. Acá. Entonces, vamos a sumar todo, 45 más 10 más 300. Nos da 400, muy bien, 415 pesos por hectárea. ¿Sí? ¿Dudas con este ejercicio? Fíjense. No. Bien, buenísimo. Claro, bueno, acá preguntan si la renta se saca por hectárea o por el total. Por lo general se saca por hectárea. El cálculo de la renta siempre, o la renta más que de la renta, el cálculo de los arrendamientos, siempre las unidades son pesos por hectárea. ¿Sí? Por lo general, el valor del arrendamiento se calcula en pesos por hectárea. En realidad, vamos a darle una vuelta de rosca a la realidad real, digamos. Lo que termina ocurriendo es que, dependiendo de la zona, en la región pampeana, en las regiones de cultivos extensivos, se estima en quintales de soja por hectárea. Donde entonces la soja cumpliría casi el rol de una cuasimoneda. Fíjense que la forma de pago es con soja, no es que yo le doy el cereal, el grano, o la lejía en este caso, sino que calculo cuánto es la cotización de la soja, entonces póngale que arreglo 10 quintales por hectárea. Y la cotización es, póngale, $300. Entonces voy a hacer 300 por 10, en dólares. Voy a tener que pagar $3.000 la hectárea. ¿Sí? Fíjense que esto es lo más usual. Cuando tengan que leer alguna revista del sector o escuchen a alguien del sector, va a hacer mención a esto, a que los arrendamientos se pactan en tantos quintales de soja por hectárea. Entonces, en realidad lo que está haciendo referencia es a un bien o una mercancía que tiene un X valor. Acuérdense que una de las cuestiones importantes en los arrendamientos es que el propietario no es socio, bajo ningún punto de vista, del arrendatario. ¿Qué significa esto? Que si al arrendatario le va muy bien, o sea, genera ingresos por encima de esto estimado, por encima de la ganancia media, pero aparte por encima de esto, entonces va a poder capturar una parte de la renta. Ahora, si al que alquila le va mal, esto lo va a tener que pagar igual, entonces el propietario va a ganar sí o sí, o debería ganar sí o sí. ¿Sí? Si aparte si pagó al principio y el que alquila no desaparece. Por lo general no ocurre. Pero ahí todo. Esto es importante. Fíjense que esta modalidad es la más usual en una parte del sector agropecuario, algo así como el 60%, 50-60% de la tierra agrícola de la región pampeana está bajo arrendamiento, pero además laboralmente trabajo más en la horticultura, en el mundo hortícola,
el 90%, para decir un número, porque anda por ahí más o menos, de lo que es cordón, cinturón verde hortícola de Buenos Aires, todo arrendamiento. ¿Sí? Pero entonces tenemos un propietario que le alquila a un arrendatario y el arrendatario, ¿se acuerdan de la otra forma que vimos? Trabaja con medieros. ¿Sí? Esto es arrendamiento, una combinación de arrendamiento más a parcería, para hacer la cosa bien completa. Y en la parcería sí es importante la relación esta entre el capitalista, si se quiere, y el aparcero o el mediero. Esta relación sí es de sociedad. Cuando hay parcería, acuérdense que se comparten las ganancias y las pérdidas. ¿Sí? Se gana y se pierde de manera compartida. A ver, esperen un momentito. Perdón. Disculpen. Temas domésticos. Bueno, hasta ahí estamos. La segunda parte del ejercicio 3 va, que en realidad hay que hacer un rango, porque te dice que se calcula entre 2.000 y 4.500. La segunda háganla ustedes. ¿Sí? Ahora, ahí estamos. Del 4, vamos a hacer son 4 cultivos, vamos a hacer uno solito, para que después el resto traten de hacerlos ustedes. Vamos con esto. Fíjense, a ver, lo que dice el 4 es que los capitalistas que decían alquilar el lote del problema 3, que ahí pegamos un salto y estamos en el otro lado del mostrador. Ya no somos más los propietarios, sino que somos los capitalistas, somos los que alquilamos. Y entonces, acuérdense, con el arrendamiento, entonces, que teníamos los propietarios o los capitalistas o arrendatarios. Para el propietario el arrendamiento es esto de renta más depreciación, de las mejoras, papá. Para los capitalistas es más sencillo, es un gasto. ¿Sí? Para los capitalistas el arrendamiento es un gasto, con lo cual entra dentro del capital circulante, además. Y esto es importantísimo. Entonces, mi duda como capitalista es ver si yo voy a poder cubrir estos gastos o no. O mejor dicho, si el arrendamiento, quiero saber cuán alto va a ser el arrendamiento para ver si con mis ingresos, ¿sí? Y descontando los gastos de cultivo, yo voy a poder pagar ese arrendamiento o no. Porque para mí es un gasto más, se comporta como un gasto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tratar de estimar es esto. A ver, fíjense, dice, los capitalistas que desean alquilar el lote del problema 3 tendrán la siguiente inversión de capital en maquinarias y capital de explotación circulante. Para maíz, vamos a hacer maíz. Para maíz tiene gastos de cultivo, ¿no? Inversión en capital de explotación, sí, tiene gastos de circulante. Lo que dice capital de explotación, sí, inversión. Inversión en circulante por 200 pesos por hectárea. Y fíjense, presten atención a esto, tiene depreciaciones por 500 pesos. Ahora, son 500 pesos. ¿Qué me está faltando? Me está faltando el por hectáreas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que dividirlo por la superficie, que son 200 hectáreas. ¿Sí? Eso es importante. Presten atención siempre a esas variables que es donde se suele hacer agua. Entonces, tenemos inversiones en capital circulante de 200 pesos por hectárea, depreciaciones por 500 pesos para las 200 hectáreas, vamos a dividirlo, y después me dice que
el margen bruto, pero margen bruto con los ingresos menos gastos de cultivo por hectárea son para el maíz de 567,36 pesos por hectárea. Y lo que me terminan preguntando entonces es, ¿le conviene la oferta del capitalista, del propietario, que era de 415 pesos por hectárea? Fíjense que acá el propietario me dice, para usar este campo usted me tiene que pagar esto, que es lo que traemos de antes. Ahora, yo tengo que ver entonces, para cada cultivo que tenga, vale la pena o no. Esto para mí es un dato, entonces yo tengo que pagar esto, tengo que ver si puedo hacerlo o no. Ahora, esto es lo que termina pasando en la realidad. ¿Qué instrumento nosotros económicos para hacer ese análisis? El margen bruto. ¿Se acuerdan? Margen bruto es ingreso directo menos costos directos. No tiene en cuenta la estructura de mi empresa ni los costos indirectos. Solo se fija en esto. Y esto es lo que termina pasando. Lo que vamos a hacer y lo que deberían hacer ustedes es una tablita donde hagan este análisis para cada uno de los cultivos. Vamos a hacerlo ahora. Y lo que van a terminar viendo, y ya me adelanto a la moraleja, es que con algunos cultivos el margen bruto no logra cubrir esto y con otros sí. ¿Sí? Entonces eso en gran medida es una de las cuestiones que termina, si se quiere, con una lupa alejarnos un poquito con el zoom, es lo que nos permite esto es empezar a entender cómo son los procesos, cómo son los drivers, cómo son las guías de los procesos económicos en los territorios, cómo se manifiesta después en cuestiones ambientales. ¿Por qué? Porque sí, vamos a hacer el ejercicio, pero si hay actividades que ya no pueden cubrir esto, porque es muy alto, ¿sí? Entonces esas actividades seguramente no van a ser hechas en el territorio, en esos lugares. Y eso significa que por ahí eran buenísimas desde lo ambiental o que tenían un impacto bajo, pero quedan descartadas. Entonces esto nos lleva a cada vez un mayor nivel de especialización o de intensificación de la producción. Con lo cual eso es lo que permite explicar en gran medida por qué pasan los monocultivos. ¿Sí? El monocultivo de la soja. ¿Y por qué pasa? Y bueno, vamos a hacer los números y seguramente lo que terminaría pasando es que el que mejor deja resultados o márgenes son las hojas que te permiten pagar esto. Si no, queda fuera. Vamos a ver. Margen bruto del maíz, 567. ¿Sí? Esto es ingreso bruto menos costos directos sin incluir depreciaciones ni interés. A esto entonces le vamos a restar la inversión. ¿Cómo vamos a hacer? 200 pesos por hectárea por 0,06, que es el costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 200. Algo así como 12. Menos menos 2,5, que son las depreciaciones. Y me dice que yo podría pagar algo así como, a ver, resultado del margen bruto menos las inversiones menos las depreciaciones por hectárea, que sería el costo de oportunidad. Es de, vamos a ponerlo acá, 552,80 pesos con hectárea, por hectárea. ¿Sí? Entonces, ¿yo puedo pagar esto? Sí. O sea, yo con el maíz, es una actividad que si me cobran esto, yo puedo realizarla. Ahora, tendríamos que estimar lo mismo para el trigo, para el girasol y para la invernada. Y ver entonces qué actividad cubre esto o no. ¿Sí? Como es un gasto, esto es lo último que voy a pagar. O pagar. Digamos, hago todo este cálculo para ver si logro cubrir esto. Piensen que como el costo de oportunidad ya lo pusimos, ya estaba nuestra ganancia cubierta. ¿Sí? Con esto podemos ver si nos conviene o no nos conviene arrendar. Ahí ahí vuelve. A ver, de vuelta.
tenemos, a ver, ahí está. De vuelta, tenemos dos situaciones, propietario o capitalista. El capitalista lo que va a hacer es alquilar. Para él, entonces, el arrendamiento es un gasto. Y lo que quiere hacer, antes de ponerse a alquilar, y antes de dar el acuerdo, quiere ver, y uno lo que hace es ver si va a lograr cubrir, si va a lograr pagar ese alquiler, ese arrendamiento. Yo lo que quiero ver es si con lo que produzco, si mis ingresos menos costos directos, que es el margen bruto, si esto va a ser mayor igual al arrendamiento. Si es al menos igual al arrendamiento, está bien. Si mi margen bruto es menor que el arrendamiento, va mal la cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa en el margen bruto que tengo que incluir yo. Tengo que incluir los gastos, la depreciación y el interés directo. ¿Sí? Si yo cubro todo esto y tengo incluido el costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, si mi margen bruto es mayor o igual al arrendamiento, está perfecto. Digamos, me conviene tomar ese arrendamiento. Si el margen bruto es menor, no es negocio. Entonces lo que vamos a ver es eso. Yo tengo como dato que el propietario me ofrece un arrendamiento a 415 pesos por hectárea. No sé cómo es el componente dentro, qué proporciones renta, depreciación de mejoras, etcétera. Y no tiene por qué interesarme, digamos. Eventualmente, yo como capitalista lo que quiero es pagar lo menos posible. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Lo que me dicen es que el ingreso menos los gastos de cultivo son para el maíz. En realidad sería ingresos brutos menos gastos. Me da 500,67 pesos por hectárea. ¿Sí? Y después me dice que además yo voy a tener inversiones por 200 pesos por hectárea y depreciaciones por 500 pesos. Entonces, mi interrogante es, ¿cuál es mi margen bruto? ¿Es mayor, igual o menor al arrendamiento? Eso es lo que yo quiero poner a prueba. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos este dato. Sabemos que las inversiones son de 200 pesos por hectárea. ¿Y esto para qué me sirve? Para calcular el costo de oportunidad, el interés. Entonces vamos a hacer 200 pesos por hectárea por 0,06. Esto me daba, ¿cuánto dijimos? 12. Y después tenemos depreciaciones. Ahora, las depreciaciones las tenemos que llevar a superficie. Entonces hacemos 500 pesos por hectárea dividido 200 hectáreas, va a ser igual a 500 dividido 200. 2,5 por hectárea. Entonces lo que vamos a hacer es esto menos esto menos esto me va a dar 567,36 menos 12 menos 2,5, 552,86 pesos por hectárea. ¿Sí? Este sería mi margen bruto final, sin incluir el gasto del arrendamiento. Y entonces vemos, haciendo maíz, ¿logro pagar esto? Sí. También yo les podría preguntar, al revés, ¿cuál sería el máximo valor de arrendamiento que usted estaría dispuesto a pagar si hace maíz? ¿Sí? Si usted hace maíz, 500,86 por hectárea. ¿Por qué? Porque ya cubrió los gastos, las depreciaciones y el costo de oportunidad del capital. Ya está. Está cubierta toda el costo de producción. ¿Sí? Directo. Se dan los gastos, los márgenes.
¿Hasta ahí estamos? No, no, yo no tendría. Yo como capitalista no tendría. Exactamente. Fíjense, en el caso de que yo tenga el margen bruto de 552 y el propietario me pide 415, esa diferencia, menos 415, estos, este delta de 137,86 es casi seguro, no habría que hacer cálculo, pero casi seguro es ganancia extraordinaria. Este delta entre esto y esto, ¿eh? Es ganancia extraordinaria. ¿Quién se la va a quedar? Y si nos quedaron solamente dos actores, propietario y arrendatario, seguramente el arrendatario va a querer quedárselo, porque ese ya no tiene el propietario, quedó obturado su forma de captar. Esto se lo va a quedar el arrendatario. Ahora, si el alquiler fuese de 552, efectivamente el capitalista no se va a quedar con nada de renta extraordinaria. ¿Quién la captura toda la renta extraordinaria? Es el propietario. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos eso? No, no tendría ganancia extraordinaria. Y el arrendamiento fuese de este. Este sí capturaría ganancia extraordinaria. ¿En qué casos no quedarían ganancias extraordinarias? Ni para este ni para este. Una típica pregunta que podría ser de parcial. ¿Puede haber algún caso de arrendamiento donde no haya ganancia extraordinaria para ninguno de los dos? Sí, hay un caso particular. ¿Cuál es? ¿En qué condiciones? ¿Qué les parece? Por aparcería, dijiste, puede ser. No, en arrendamiento directamente. Que no haya para ninguno de los, o sea, que haya arrendamiento, pero que no exista ganancia extraordinaria para ninguno de los dos. Puede ser que sea cuando el margen bruto es menor a la cuota de arrendamiento. No, es que ahí en realidad estás perdiendo plata, no solamente eso, sino que el que está perdiendo es el capitalista. Ah, Pero está orientado igual, pero hay un caso particular cuando esto ocurre. O sea, que hay arrendamiento y lo que no hay es ganancia extraordinaria. En parte es esto. Bueno, sí, el margen bruto es menor que el arrendamiento. Entonces, ¿qué hace el capitalista? Le transfiere parte de su ganancia normal u ordinaria. ¿Y en qué casos ocurre eso? En las tierras clase C. Las tierras C es el caso específico en el cual se dan arrendamientos, pero que ese arrendamiento no incluye, no contempla la captura de ganancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque las tierras C, que son una forma de llamar las tierras de peor calidad, ¿sí? No generan renta. La renta, ¿qué es renta? Renta extraordinaria, renta diferencial. Las tierras C, ¿qué tipo de renta generan solamente? Renta absoluta. Las tierras de peor calidad generan renta absoluta. ¿Y por qué se genera esto? Porque tienen propiedad privada. Si no tuviesen dueño, no generarían nada de renta. ¿Sí? Ahora, esta renta absoluta, ¿de dónde sale? Y va a salir seguramente de una reducción de la ganancia media u ordinaria. La renta absoluta se la va, crece o aparece porque se carcome la ganancia media u ordinaria. La renta extraordinaria ni nos vimos acá. ¿Sí? Son las tierras de peor calidad. ¿Sí? A ver, ¿intentaron hacer alguno de los ejercicios? Me imagino que todos. A ver, vamos a hacer una de parcería.
A ver, a ver. Ya que nos repartiría muchos vienen enganchados con otro ejercicio. Vamos a hacer el 12. Al menos vamos a plantear el de arrendamiento. Y si llegamos, vamos a hacer el de aparcería. Ejercicio 12. Fíjense. ¿Lo tienen el 12? Ahí ya lo ubicaron en el GPS. Vamos. Ahí pónganse con los problemas y chusmémoslo. A ver, dice que un capitalista desea arrendar un campo de 500 hectáreas para realizar agricultura con maquinaria propia. Dispone de equipos por valor de 3.000 pesos, 300.000, por lo que se calcula una depreciación anual de 20.000 pesos por año. Si realiza trigo soja de segunda, los ingresos brutos por hectárea serían de 1.300 y los gastos operativos más intereses de capital circulante 600. En cambio, si realiza girasol, los ingresos menos los gastos operativos y el interés circulante ascienden a 450. ¿Cuánto puede ofrecer de alquiler si su costo de oportunidad es del 6%? Vamos a empezar. ¿Qué es lo que nos plantea? Primero, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? ¿De qué lado del mostrador estamos? ¿Somos propietarios o capitalistas? Somos, es el ejercicio 2. Somos capitalistas. O sea, somos los productores. Productores, capitalistas, arrendatarios. Diferentes formas de llamar a lo mismo. Y entonces, el capitalista quiere alquilar un campo de 500 hectáreas. Tiene 500 hectáreas. Tiene equipos de la maquinaria, tiene un valor de 300.000 pesos. Y tiene una cuota de depreciación de 20.000 pesos por año. Presten atención a las unidades, es lo más frecuente que se meta la macana. Si se realiza trigo soja de segunda, los ingresos brutos por hectárea de 1.300. Vamos a poner ingresos brutos, 1.300 pesos por hectárea. Y los gastos operativos más intereses del capital circulante son de 600 pesos por hectárea. En cambio, vamos a hacer primero con este. Esto es para el ingreso bruto del trigo soja. ¿Ahí vienen? ¿Qué es el dato? Lo que nos pregunta es, ¿cuánto puede pagar de alquiler? Si su costo de oportunidad es del 0,06, del 6%. Lo que estábamos charlando. A ver, vamos a hacer los ingresos menos los gastos, la depreciación y el interés, ¿sí? Estos son los costos directos. Me va a dar el margen bruto. Ahora, yo lo que quiero ver es cuánto puedo pagar de arrendamiento. Sabiendo que el margen bruto tiene que ser mayor o igual al arrendamiento, ¿sí? Ese es mi tope. ¿Por qué? Porque si yo, acuérdense esto, mi ganancia ya está incluida acá dentro del costo directo. Si yo cubro este costo directo que incluya gastos, depreciación e interés, mi proyección futura está garantizada, ya no tengo problema. Ahora, obviamente que voy a querer capturar mayor proporción de ese ingreso bajo la forma de renta. Entonces, lo ideal es que sea el margen bruto mío
mayor o igual al canon de arrendamiento. Al menos si es igual, si el margen bruto es igual al arrendamiento, entonces estoy transfiriendo toda la ganancia extraordinaria hacia el alquiler. Ahora, si es el margen bruto menor al canon de arrendamiento, estamos perdiendo plata. No es buen negocio, o por lo menos hay que ajustar el lápiz. Entonces, vamos a hacer esta estimación. El ingreso bruto lo tenemos, esto para trigo, soja. Esto de trigo, soja, por las dudas, les comento, tiene que ver, creo que se había comentado, con lo de la ocupación del suelo. Trigo, soja se utiliza generalmente, son los esquemas de doble cultivo por año, ¿sí? Es la forma de mayor, en el mundo así extensivo pampeano, de mayor intensificación. Generalmente, históricamente, hacía un cultivo de verano o un cultivo de invierno. Cuando hago con el paquete de siembra directa, soja transgénica, etcétera, yo puedo hacer trigo-soja. Hago trigo, que cosecho en diciembre, y le meto soja de segunda que se saca en abril. Entonces le doy una mayor intensidad al uso del suelo. Cada uno de estos rinde un poco menos, pero en la suma me conviene. Lo que pasa es que dependiendo del suelo, si hago mucho de eso, olvídate de ese suelo. Va a depender de la fertilidad y de la calidad, para generalizar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ingresos brutos, 1.300 pesos por hectárea, menos gastos. Y los gastos ya tienen incluidos el costo de oportunidad, con lo cual es menos 600 pesos por hectárea. Depreciaciones. ¿Tengo depreciaciones? Sí. Me dice que son de 20.000 pesos por año. Pero ojo, ¿qué me está faltando? La superficie. 500 hectáreas. Tengo que hacer esto dividido 500 hectáreas. Por eso presten atención a las depreciaciones. Los gastos. Nos falta el costo de oportunidad. Costo de oportunidad. El del circulante ya está incluido. ¿Qué nos queda? El costo de oportunidad de las máquinas. Yo sé el valor de las máquinas. ¿De cuánto es? De 300.000 pesos. La tengo que dividir por la superficie, ¿sí? Y multiplicar por el costo de oportunidad. ¿Esto entienden por qué lo hago? Sí, ¿no? Ya es como medio mecánico. Gasto, depreciación e interés. A ver. Vamos a hacer. Este está bien. Menos 600. Menos 20.000. Dividido 500. 40. Y este 300.000 por 0.06 dividido 36. Todo esto pesos por hectárea. Acuérdense de llevar las unidades porque ahí es donde se meten las máquinas. Mayor cantidad de máquinas. 1.300 menos 600 menos 40 menos 36. 624. ¿Qué significa esto? El margen bruto final me da 624 pesos con hectárea. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Y esto cómo lo interpreto? Yo sabiendo que tengo un margen bruto de 624 pesos por hectárea, ¿cuánto es lo máximo que puedo pagar de alquiler? 624 pesos por hectárea. Yo sé que ese número lo hice antes, esto lo tengo que haber hecho previamente. Y entonces, a la hora de negociar con el dueño del campo, cuando me siente, yo ya sé que este es mi número máximo, ¿sí? No puedo negociar más que esto. ¿Qué es lo que pasó entonces? Fíjense que les mandé el paper que había hecho Maruja con Marcela de Santiago del Estero y Córdoba, que ahí explica un poco eso. Lo que terminó pasando fue que en la zona núcleo de Buenos Aires, Pergamino, etcétera, estos valores de arrendamiento se fueron
al demonio. ¿Sí? Empezaron a aumentar esto cuando fue el boom de la soja de los 2002. Y entonces, ¿qué ocurre? Pónganle que estábamos en 415 y pasó de un año a otro de 415 a, no sé, 1.500 pesos por hectárea. Parecía una cosa. Todos los capitalistas que estaban ahí dando vuelta y rondando, lo que empezaron a ver es que era más conveniente, en vez de arrendar, pasarse a regiones extrapampeanas donde el valor de la tierra, aún comprándola, era, no sé, pónganle 800 pesos. ¿Sí? ¿Qué iban a hacer? Y era mucho más fácil comprar y barato comprar esto que tener que pagar esos alquileres. Y para colmo, en vez de pagarlo anualmente, con esto lo compraban y se lo quedaban, la tierra. Aun cuando hubiese gente adentro, bueno, ese es otro condimento más. Eso se traducía después en desmonte, desalojos. Pero ¿qué pasa? Cuando se iban a zonas marginales, realizaban esto, compraban, por ahí producían 2, 3 años, 4, en zonas muy marginales, por ahí lo que ocurre es que 3 años, 4 años, eso en Santiago del Estero. Producís y después ya el suelo no quiere más y empieza una sucesión secundaria desastrosa y no importa, digamos, no importa, no les importaba, se iban y dejaban eso ahí destruido y ya fue. ¿Cómo calculan el ingreso para zonas que todavía no están en producción? Ahí tenés que estimarlo. Ahí no, es un problemita, un problemidirigilio, como diría el señor Flanders, que se lo van a encontrar en la vida real. Yo los quiero ver cuando tengan que hacer gestión de proyectos. Ahí me voy a reír, así, esas risas maléficas, cuando vengan a preguntarnos de dónde conseguir datos. ¿Por qué? Le digo porque yo hice mi tesis de maestría en Santiago y era un problemita. Para datos productivos, de lo que quieran van a encontrar casi con facilidad para la región pampeana y para los cultivos extensivos. Si se van a empezar a hacer, porque después uno tiene que hacer en gestión de proyectos, tiene que hacer un ordenamiento territorial y muchas veces es para regiones que uno propone o para temáticas que le ofrecen. Y esto después en la vida real pasa esto, si ustedes van a trabajar, pongan más que nada si trabajan en un organismo público, que tienen que hacer política pública o una estimación para proyectos, lo que fuera. Y les piden, por ejemplo, estimar la productividad o cuánto el margen de los caprinos en Santiago del Estero o horticultura en el valle inferior del Río Negro o lo que fuera. Bueno, ahí se la van a ver en figurita para conseguir los datos. Toda esta vuelta es para decirle, no hay poco dato publicado, entonces de hecho eso, ahora que no sé si se habrá sumado con el nuevo plan de estudios y con los cambios alguna materia, pero es una vieja discusión de metodología, digamos, algo ven en metodología cuando tienen taller de tesis, pero el tema de dónde conseguir los datos, cómo trabajar con datos, que eso no te enseñan en la facultad y después lo vas aprendiendo, los que tienen suerte algo lo aprenden, el resto no, y lo paren, digamos, mucho tiempo, el tema de dónde y cómo se consiguen los datos en el mundo agropecuario. Esto es, los censos es una buena fuente y la otra que es buscar, y ahora con internet es más fácil, de buscar trabajos previos. Entonces es ponerse a construir información a partir de papers, en algunos casos, en otros son con publicaciones. El tema de las publicaciones es ver quién lo publica y si es creíble ese dato o no. Pero entonces ahí tomando solamente esa pregunta de cómo estimo el margen, donde en zonas donde no se desarrolló, y algunas son por extrapolación, empezar a estimar. En el otro tenés que construir el dato, buscar fuentes viejas. Hay veces hay cultivos o actividades que se hacían hace 50 años, entonces es visitar las bibliotecas, la de la facultad, la del ministerio, ponerse a dar vueltas a buscar alguna fuente, o si no, es esto de fuentes secundarias o contactar fuentes primarias, es ir a los lugares o llamar a los INTA, a las oficinas de los municipios, para que les tiren alguna punta, dependiendo del trabajo. Si para una cosa de la facultad es menos complicado. Ahora, si es algo laboral, es todo un trabajo artesanal, digamos. Puede ser bien complicado. Tengo el recuerdo en su momento, Marcela Román había hecho un trabajo que está ahí, que lo van a usar seguramente,
que es el del aporte de la pequeña producción al sector agropecuario. Hola, ¿qué tal? Ahí se había cortado la conexión. No sé dónde me había quedado, ya me había ido por vueltas perdidas. Ahí está. Bueno, nada, resumiendo esto, lo que les decía es entonces a la pregunta de dónde conseguir información. Bueno, es muy difícil conseguir información. Es uno de los problemas históricos, digamos. Y eso, cuando tengan que hacer otras materias, van a tener que luchar con eso. Yo tuve algún amigo y algún tesista que después, para conseguir algunas cosas, les llevó un trabajo bárbaro. Por ejemplo, bueno, después vamos a ver cuando veamos unidad económica, en un par de clases, la productividad y eso, para algunos cultivos o actividades, no hay nada publicado. Para calcular la unidad económica, por ejemplo, de una finca, de una comunidad campesina que hace cabrito, que quiero ver anotándote, es muy difícil conseguir los datos. Que aparte sean fehacientes y la cuestión de la variabilidad, nada, es un par. Bueno, seguimos, hacemos uno más, ¿les parece? Fíjense que estamos. El 13, hagamos. Calcula el canon de aparcería como porcentaje del ingreso bruto que intentará cobrar el propietario del campo de 500 hectáreas para producir girasol. Y vamos con, en vez de arrendamiento, ahora estamos como aparcería. Entonces, acá lo que estamos viendo es el propietario, eventualmente, ¿cuál es la diferencia? En el arrendamiento, ¿sí? En el arrendamiento es un canon fijo, este es un porcentaje, ¿sí? Y donde acá el propietario no interviene en el proceso. Mientras que acá el propietario es socio. ¿Qué significa que sea socio? Que va un porcentaje, quiere cubrir la renta, pero además muchas veces invierte capital. Compra las semillas o compra diferentes elementos, o sea, cubre parte de los gastos, entonces va a estar interesado en que el rendimiento o los ingresos sean los más altos posibles. Acá se desentiende el proceso.
Recibe al principio y esto le alcanza para estar tranquilo y ya. Mientras que acá va a ser un seguimiento más puntual de lo que pase con la parcería. Entonces, lo que sí va a pelear es el porcentaje de la parcería. Cuanto más porcentaje capture, mejor para él. Y el aparcero lo contrario. Vamos a ver. Entonces, dice que el rinde es de, para girasol, 25 quintales por hectárea. Y el costo de producción, sin gasto de comercialización ni renta de la tierra, es de 600 pesos por hectárea. El precio del girasol es de 480 pesos por tonelada, con gastos de comercialización del 30%. El mencionado campo posee 100.000 pesos de mejora y tiene una cuota de depreciación de 3.000 pesos por año. Costo de oportunidad del 0.06. ¿Cuánto puede...? No, a ver... Sí. Hay que calcular cuál es el costo de producción del girasol que remunera el capital invertido por el posible parcero. O lo que preguntan es qué porcentaje de ingreso cubriría ese capital inmovilizado, ¿sí? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? ¿A partir de qué porcentaje la persona que va a alquilar le conviene? ¿Sí? A partir de cuál es la relación, el acuerdo. Entonces vamos a empezar a estimar. Tenemos el rendimiento, es de 25 quintales. Vamos a hacer primero la fórmula. Porcentaje de parcería es la renta, más depreciación de las mejoras, más el interés de las mejoras, más gastos, ponemos acá, si los hubiera, no es obligatorio, dividido el ingreso. Ahí estamos, este es el porcentaje de parcería. Vamos a empezar a despejar. ¿Qué tenemos? Tenemos, a ver, el costo de producción es de, no incluye gasto de comercialización ni renta de la tierra. Perfecto. A ver, vamos a empezar a despejar. La renta, ¿cómo la podemos despejar acá? ¿Tenemos el valor de la tierra? No. Lo que sí tenemos es los ingresos brutos menos los costos de producción. ¿Se acuerdan? Beneficio neto. El ingreso bruto, ¿de cuánto es? ¿Cómo lo estimamos? Como precio por cantidad. ¿Hasta acá estamos? A ver, de vuelta. Esta es la ecuación que vamos a trabajar. Porcentaje de parcería es igual a renta, más depreciación de las mejoras, más interés de las mejoras, más gastos, si los hubiera por parte del propietario, dividido el ingreso bruto. Este es el porcentaje de parcería que va a recibir el aparcero. Ahora, vamos a empezar a despejar las variables. La renta, ¿cómo la despejo? Acuérdense, renta, tengo dos caminos de estimación, o con valor de la tierra o con beneficio neto. ¿Sí? Hay dos formas de estimarlo de manera canónica. Entonces, valor de la tierra, acá tenemos algún dato de valor de la tierra, no. Beneficio neto, ¿qué es? Es ingresos brutos menos costo de producción. ¿Tenemos los ingresos? Bueno, los podemos calcular. Sabiendo que ingresos es precio por cantidad, los sacamos. ¿Costo de producción lo tenemos? Y bueno, ahí ya tuve una ayuda fuerte. Me dice que los costos de producción sin gastos de comercialización ni renta de la tierra son de 600 pesos por hectárea. La está dejando picando ahí en el área. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la renta a partir del beneficio neto. Para eso lo primero que tenemos que sacar es el ingreso bruto. ¿El precio de cuánto es? De 480 pesos la tonelada. Vamos a calcularlo todo en quintales. Vamos a hacer 48 pesos
por quintal, o sea, cada 100 kilos en vez de cada 1000. Pero, ojo, que me dicen que los gastos de comercialización son del 30%. Entonces podemos hacer 48 por 0,3. Disculpen. Me da 14,40 pesos. Entonces hacemos 48 menos 14,40. 33,60 pesos por quintal de precio neto. ¿Hasta acá siguen lo que hice? Lo primero que hice fue hacer precio bruto menos gasto de comercialización. Esto es siempre y todo siempre. Traten habitualmente de, cuando les dan gastos de comercialización, los gastos de comercialización, esto grábenselo, anótenlo ahí, los gastos de comercialización afectan el precio. El precio bruto es este. Si al precio bruto le resto los gastos de comercialización, yo voy a obtener acá el precio neto. ¿Por qué? Esto lo habíamos charlado una vez. ¿Por qué no lo pongo dentro de los gastos convencionales? Porque en realidad yo no lo estoy movilizando. Yo cuando estoy vendiendo algo y me cobran gastos de comercialización, lo que termino percibiendo es que recibo menor precio por lo que me pagan. ¿Sí? Cualquier producto que yo venda, lo que hago es, no estoy pagándolo de manera efectiva, ¿sí? Sino que me llevo menos plata. Pónganle en una feria. En una feria yo pongo el puesto, que me cobran, pongan el 5% de las ventas. No estoy, después lo que termina pasando al finalizar el día, doy esa plata y yo me llevo, de 100 me llevo 95. Ese 5% nunca, digamos, nunca lo tuve inmovilizado. ¿Sí? Es más, en algunas ferias, para decirles que hay caja única, la gente compra con el tiquecito mío y cuando después me pagan, al finalizar el día, en vez de darme 100, ya me dan 95. Esa inmovilización es el gasto de comercialización. Y eso pasa en cualquier actividad comercial, con lo cual yo voy a tener un precio bruto y a eso le voy a restar el precio, los gastos de comercialización que me da el precio neto. En este caso va a ser 48 pesos por quintal menos el 30%, ese 48 que es 14,40, lo cual me da un precio neto de 33,60. Eso lo voy a multiplicar por el rendimiento por hectárea, que es de 25 quintales por hectárea. Me da algo así como 33,60 menos, no, perdón, por 25. Me da algo así, un ingreso neto ya sería de 840, vamos a poner bruto porque si no se van a confundir igual más. 840 pesos por hectárea. ¿Sí? Ya tenemos el ingreso. ¿Qué nos falta? El costo de producción. Es de 600, es dato. Me va a dar 840. A esta altura del día, perdón. 240 pesos. Esto nos da de renta. La renta es de 240 pesos por hectárea. Entonces, vamos a ponerlo acá. Ya tenemos la renta. Ahora, ¿qué viene? Voy a borrar acá. Ahora, tenemos que calcular la depreciación de las mejoras. La depreciación de las mejoras me dicen que es de 3.000 pesos por año. Y yo sé que tengo una superficie de ¿cuánto? 500 hectáreas. Voy a hacer esto dividido 500 hectáreas. $6 por hectárea. ¿Y qué nos falta?
los intereses de las mejoras. Acá venimos. Las mejoras sabemos que son de 100.000 pesos por año. Dividido la superficie por su costo de oportunidad. Entonces me da algo así como 100.000 dividido 500 por 0.06, 12 pesos por hectárea. Vamos a poner acá. Tenemos gastos por parte del propietario, no dice nada, así que ese castellón no los olvidamos. Nos quedan los ingresos brutos, que dijimos que eran de... ¿Cuánto habíamos hecho? Caramba, me tengo que volver a calcular. 48. Vamos a hacer ahí, yo no me acuerdo de este ejercicio si estaba corregido bien o no. 48. A ver si nos da 840. Vamos a ver si nos da bien o mal, pero porque puede haber alguna diferencia. Vamos a ver. Quiero que te explico por qué. 240 más 6 más 12, 258. Dividido 840, 30,7. Al gris. Entonces, fíjense que nos da, vamos a borrar, dejamos acá. El porcentaje de la parcería es de 0,37. Esto lo multiplicamos por 100 y me da en porcentual. 37%. ¿Entienden lo que hice? Fíjense, tengo porcentaje de la parcería, que incluye la renta, depreciación de mejoras, interés de mejoras, gastos si lo tuviese por parte del propietario, y lo importante es que lo divido por el ingreso bruto. Entonces es un porcentaje. Todo lo que yo tenga de ingresos, después yo ya lo que voy a hacer en realidad es acordar, bueno, de todo lo que entre el 37 es para el propietario. Yo voy a tratar de pagarle menos, si soy el capitalista, él querrá cobrarme más, como todo. Pero esto, digamos, es lo que cubriría, el 37% es lo que quedaría para el propietario para cubrir estas cosas. Con eso está todo cubierto para él. Y entonces esto incluye la renta, que la estimo como a partir del beneficio neto. Por ejemplo, ingreso bruto menos costo de producción. ¿Cómo lo sé? Porque me tengo que fijar qué datos me dan. La depreciación de las mejoras, que las tengo acá anuales, las tengo que dividir por superficie. El interés de las mejoras, que también las tengo en total, las tengo que dividir por superficie y multiplicarlas por el costo de oportunidad y después dividirlo por los ingresos brutos. El otro truco o la otra trampa, la otra cuestión que tienen que prestar atención de este tipo de ejercicios es esta cuestión de los gastos de comercialización. ¿Sí? Acuérdense que los gastos de comercialización entonces afectan el precio por lo general y los pongo separados porque yo lo que veo es que la merma en el precio que me pagan, no en los gastos. Yo no voy a pagar esos gastos en ningún lugar, sino que me pagan menos. ¿Sí? Esto es un poco el mensaje atrás. ¿Estamos? Bueno, a ver. De vuelta. No de los gastos. Esto también, esto es para aquí, para el resto de su carrera. Los ingresos son precio por cantidad. Ahí no hay mucho más. Ahora, los precios, hay dos precios. Tenés el precio, ¿sí? Que podríamos llamar precio bruto, menos gastos de comercialización. Esto del precio neto, que este es el que a mí me interesa. Cuando yo vendo algo, muchas veces en las planillas
en las cotizaciones, en lo que puedan ver por internet, lo que figura es este precio, el precio bruto. Ejemplo, en los cultivos extensivos, la soja, trigo, maíz, etc. El precio con el que aparece la cotización todos los días, ¿sí?, de las bolsas, no es el precio que le pagan al productor. ¿Por qué? Porque a ese precio, cuando veamos política fiscal, etcétera, lo que van a ver es que a ese precio se le hacen determinados descuentos. Se le descuentan los impuestos, por ejemplo, los derechos de exportación, las retenciones. Entonces, el precio que figura acá no es el que realmente recibe el productor, que es el que nos importa. El precio que recibe el productor va a ser igual al precio bruto menos los gastos de comercialización, que ese es el precio neto. ¿Por qué estos gastos de comercialización no van a mi fórmula de gastos más depreciación más interés? Porque yo, ¿se acuerdan mi costo de producción? Porque yo estos gastos en ningún momento los inmovilicé de manera efectiva. No es que yo voy a una ventanilla, a mí me pagan el precio pleno y después voy a otra ventanilla a pagar los derechos de exportación. Ya directamente me hacen el descuento. De hecho, me dan una liquidación con todos esos descuentos. Es lo que les decía el ejemplo de una feria. Si ustedes van a algunas ferias a vender, de economía social o lo que fuera, hay dos formas. Una es que uno paga, uno cobra y después tiene que pagar, pero en muchas otras, cuando uno vende, uno da una especie de valecito y hay una caja única. Entonces, después, cuando uno termina el día y va a buscar lo que le tienen que pagar, que es lo que cobran en la caja única, ya el descuento del puesto, póngale el 5% de los ingresos, me los hacen el descuento en el momento, ¿sí? Esos gastos de comercialización, que era el 5%, yo no los fui a pagar directamente. En vez de darme 100, me dan 95. ¿Sí? Es eso. El precio bruto, ¿sí?, se le hace el descuento del gasto de comercialización. O si quieren pensarlo de otra forma más sencilla y más a pie, no sé, bueno, me imagino que ahora sí, los que están comprando por plataformas digitales. Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre, muchas de esas otras plataformas, las de consumo de comida, les cobran una comisión a los que venden, ¿sí? Entonces, el precio de venta no es el precio que recibe. ¿Por qué? Porque tiene los gastos de comercialización incluidos. Entonces, muchas veces me imagino que les ha pasado que no es el mismo precio el que está publicado que si van ustedes directamente al comercio y lo compran yendo, o sea, a veces ni siquiera por la internet lo vieron, van, y el precio que está publicado no es el precio que está en venta, que es más barato. ¿Por qué? Porque justamente esa diferencia que está ahí sumada es el precio de comercialización. Lo que hacen muchos comerciantes es, sabiendo que hay gasto de comercialización, te cobran un poco más caro. ¿Por qué? Porque de esa manera en parte te lo están transfiriendo a vos. ¿Quién es el que hace el pago final de eso? ¿Quién lo absorbe? Esa es otra discusión. Pero eventualmente lo que voy es que los gastos de comercialización impactan sobre el precio y no sobre el costo de producción. Y ese es el mensaje fuerte. ¿Hasta ahí me siguen? Es eso, es esa misma lógica, digamos, la que está. Siempre los gastos de comercialización va a pegar sobre el precio y no sobre el precio. Después, bueno, lo de Mercado Libre es una buena forma de pensarlo, ahora que se me ocurre, el tema de quién lo absorbe. Una cosa es quién lo paga o cómo se genera y otro quién es el que lo absorbe, cómo se transfieren los impuestos o las cargas tributarias o aún cómo cómo es la redistribución de la riqueza o de los pagos, ¿sí?, de los gastos dentro de una cadena. Fíjense que en este caso el gasto de comercialización en cualquier comercio lo tendría que afrontar el comerciante. Y eso sería así si pagara el comerciante, o si mejor, el comerciante vendiera al mismo precio por venta digital que cuando vas a pagarlo en vivo, ¿sí?, por fuera de la plataforma. Si eso ocurre, es porque el que está absorbiendo ese gasto es el comerciante, que es lo que pasa muchas veces con los que tienen el postnet. ¿Sí? Los que tienen pago con tarjeta, que ahora es obligatorio, te cobran una comisión por eso. Por lo general, no siempre, porque ahora es obligatorio, pero lo absorbía
el comerciante, pero muchas veces te cobraban más barato si te lo vendían, te decían aparte, si lo vendían en efectivo. También tiene que ver que a veces no te dan factura, etcétera, eso es por evasión. Pero lo que voy es que cuando uno va a un lugar y te venden, uno percibe que es más caro en la venta digital, es porque lo que está haciendo de ese gasto de comercialización se lo estás transfiriendo al consumidor, ¿sí? O a la consumidora. Si es el mismo precio, el que lo absorbe es el comerciante. Pero va sobre el precio. ¿Sí? Bueno, óptimo. Fíjense, igual estas cosas son interesantes por eso, para pensarlo como categorías que son más abiertas puramente que el ejercicio estático y cuadradito de la renta y del arrendamiento, y uno podría pensar que todas estas categorías económicas, si yo no voy a alquilar un campo aquí, ¿de qué cornete me van a servir? Fíjense que todos estos ejercicios, parte de lo que tienen, que por eso también los incluimos y nos resultan interesantes, poder estimular justamente el pensamiento económico y analizarlo, o sea, analizar el cotidiano u otras acciones económicas a partir de estas categorías analíticas. Eso por ahí es lo más rico, jugoso, digamos. Cómo todas estas cuestiones y el arrendamiento y los porcentajes, la parcería nos permiten, por un lado, comprender los procesos económicos que sí se están dando hoy en día en el sector, que tienen un impacto después en el ambiente, y estas cuestiones del porcentaje de parcería, de arrendamiento, cómo impactan en la productividad, y después eso tiene que ver cómo se usan los recursos productivos, pero además cómo se da la organización de la producción y cómo se dan las discusiones alrededor de las categorías económicas y cómo nos permite esto poder pensarlo de trampolín para pensar otros ejemplos económicos. ¿Sí? Me parece que estas cosas son también las que nos parecen importantes que ustedes se lleven de estos contenidos. Fíjense que de los ejercicios de la guía, acá hasta acá llegamos. La próxima sí vamos a hacer el 5, si lo hacemos generalmente 5 y 6. Traten de hacerlo, pero eso lo vamos a hacer, que es la demostración gráfica de los impuestos, etcétera. Y después en realidad lo que vamos a hacer es diferente. De los que hicimos, traten de hacer todos los que puedan, ya están en condiciones de hacer todos los ejercicios. Hasta el 16 van todos. El 16 es teórico, traten de razonarlo, y los otros traten de hacerlos, y si se trabucan en alguno, lo tratamos de resolver acá. Si se empiezan a complicar, abran el documento este abierto que les mandé y carguen ahí las consultas. Yo lo que voy a hacer también para amenizarle las jornadas laborales y de ejercicios es subirle algunas propuestas de música para hacer los ejercicios, ya que está. Así que ya que estamos, si alguno tiene algo para proponer, bienvenido. ¿Sí? Eso. Ya sea de Spotify, de radio, o de YouTube, o pongo fuera, para no hacerle el chivo a ninguna de las plataformas. Si tienen algo para que sea más divertido, para explorar o mantener un poco activas las pocas neuronas que nos quedan en sinapsis, después de 60 días de estar encerrados, bueno, bienvenido. Así que eso. Y después también hay algunas también para agregarles. Pasa que están todos viendo esto medio manija con las recomendaciones y que hacen vivos y tal. Son ceras. Pero si a alguno le interesa, ahí también podemos recomendar algunas películas, también, pero para analizar algunas cuestiones económicas que se dan o algunas cuestiones vinculadas a los contenidos que estamos trabajando que les pueden llegar a interesar. Algunas son más cinearte, que es más aburrido, y otras son por ahí un poco más divertidas. No vamos a ver Rápido y Furioso desde acá, pero sí algunas otras pelis que por ahí pueden ayudarlos en algunas categorías analíticas explicadas un poquito más poéticamente que lo que haríamos nosotros. ¿Sí? Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, si no nos vemos el jueves. Profe, ¿podría repetir los ejercicios que tendríamos que tener vistos para el jueves, Sí, por favor? sí, a ver, en realidad ya tienen condiciones de hacer todos los ejercicios. Lo que vamos a hacer sí o sí, traten de hacerlos, pero que no, digamos, vamos a hacer entre todos,
El 5, el 6 y el 16 son eminentemente teóricos, son de gráficos. Si se animan, traten de hacerlos. Pero si no, eso los vamos a hacer sí o sí. Y los otros están en condición de hacer todos. Y todos tienen el mismo nivel de dificultad, así que más o menos cuando hicieron 2 o 3 parecidos, el resto todo igual. Sale como chorizo. ¿Sí? Gracias. Óptimo. De nada. Bueno, estamos más o menos. Profe, Sí, no entiendo por qué miramos margen bruto. O sea, no entiendo por qué miramos ese indicador para hacer esto. porque el tema es el siguiente. Porque lo que queremos ver es lo siguiente. ¿Te acordás qué indicadores económicos teníamos? Teníamos indicadores de estructura o más mediano y largo plazo, que son los costos de producción, beneficio neto, etcétera. ¿Se acuerdan? Beneficio bruto. Pero después tenemos margen bruto. El margen bruto es de corto plazo y se basa en los ingresos, con ingresos brutos directos, menos los costos directos. Lo que nosotros queremos ver es lo siguiente. Nosotros somos, porque esto, cuando trabajamos esto es porque claramente estamos desde la perspectiva del capitalista, del que va a producir, ¿sí? Para el que va a producir viene lo siguiente. ¿Le interesa todos los costos de estructura de su empresa? No, no viene al caso. Él lo que tiene es lo siguiente, el arrendamiento para el capitalista, para el que alquila, ¿cómo se comporta? Produzca 10, 100 o 1000. Haga trigo, haga soja, haga vacas o haga cannabis medicinal. No importa qué. Para él, ¿qué va a tener? ¿Cómo se va a comportar el arrendamiento? ¿Cómo un qué? Para el capitalista, ¿qué es el arrendamiento? Gasto. Es un gasto. Y si produce, póngale que un gasto que vale 100 pesos por hectárea por año. ¿Sí? Ahora, para él, ¿es un costo directo o indirecto? Si es, dijimos, hace soja y tiene que pagar esto. Hace maíz y tiene que pagar esto. Cualquier cosa que haga, ¿qué va a tener que hacer? Pagar eso. Con lo cual, no. Primero que queda es un costo indirecto. ¿Sí? Y entonces lo que quiere ver él es qué actividad es la que le permite cubrir esto. ¿Qué instrumentos tenemos, qué indicadores tenemos para poder estimar esto de manera rápida? Y lo que queremos ver es cuál opción es la mejor o cuál es la mejor opción posible productiva que me permita cubrir esto. O que me permita cubrir, que me permita obtener beneficios y ver si lo cubro además. El instrumento que tenemos, por eso están utilizados, es el margen bruto. ¿Por qué? Porque con el margen bruto yo lo que puedo hacer es calcular el margen bruto de maíz, soja, vaca, lechuga y lo que fuera. Yo puedo con el margen bruto tirar todos los posibles márgenes de actividades que se me ocurran. Y entonces con esto, póngale que uno me da 100, el otro 120, el otro 50 y el otro 68. Entonces, ya de movida, con esto yo puedo tener todo un abanico de opciones y ver cuál es la que mejor anda. Acá lo que veo es que si es la soja, entonces digo, bueno, vamos a hacer soja. Podría ser otro. ¿Sí? Por eso vamos a usar el margen bruto. El margen bruto lo que me permite es sacar los ingresos menos los costos para una actividad en puntual. Entonces, con eso yo teniendo todo un abanico de opciones, que las hago antes de ponerme a cultivar, yo puedo decir cuál es la mejor opción para que para poder cubrir esto. ¿Sí? Y aparte es de cortísimo plazo esto. Es de una campaña a otra. ¿Más o menos se responde? Sí. Y para ver lo que gano, ahí tengo que mirar otro indicador, por ejemplo, beneficio neto. A ver qué cosa se escuchó de robot.
mi ganancia, para ver mi ganancia. Ah, para ver la ganancia. Si yo, o sea, si el margen bruto me da, o sea, tiene que ser, dijimos, mayor o igual al arrendamiento. Sí. Ahí sabemos Ojo, que es potable, para ver, digamos. el tema es para ver qué ganancia. Si querés ver, pues son diferentes cosas. Cuando vos calculás margen bruto, si está bien calculado, digamos, incluiste todo, vas a tener la ganancia. ¿Qué ganancia querés ver? La ganancia del capital inmovilizado. ¿Sí? Esa es la que querés ver. El margen bruto va a ser igual a ingreso bruto menos costos directos. ¿Qué son los costos directos? La suma de gastos directos, depreciaciones directas e intereses directos, que es el interés de los gastos del circulante, de la maquinaria, etc. ¿Sí? Entonces, vos lo que ahora, y ahora sí ya sé por dónde venís, de dónde viene la consulta. Pero vamos a hacer este caminito. Fíjate, a los ingresos le voy a restar los costos directos. Los costos directos, si están bien calculados, en el margen bruto tienen que incluir los gastos directos, las depreciaciones directas de los bienes que usé de manera directa y el interés del capital inmovilizado, que puede ser diferente por actividad. ¿Sí? Si yo cubro estas cosas y esto me da mayor o igual a cero, está perfecto. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad del interés ya lo estoy cubriendo acá. Ahora, ¿qué cosa no me permite el margen bruto? Calcular la rentabilidad del capital. La rentabilidad del capital yo no la puedo calcular con el margen bruto. ¿Por qué? Porque me están faltando variables. Acá solamente, porque esto es por actividad aparte. ¿Sí? Entonces, yo lo que no sé es cómo se comportó el resto del capital inmovilizado, que si lo usé para otras cosas, o para otros rubros, o si tuve más gastos que los directos. Entonces, el margen bruto no sirve para calcular rentabilidad. Entonces, ahí hay una cuestión importante, que es, hay un error muy frecuente de decir hacer margen bruto es más rentable, hacer margen bruto de soja es más rentable que el de maíz. Y decís eso y está diciendo una barbaridad, porque eso de rentable, en realidad está haciendo mención a la rentabilidad que se vincula, ¿se acuerdan? Al beneficio bruto dividido capital inmovilizado. Entonces, yo con el margen bruto por rubro no puedo estimar rentabilidad. Sí, lo que puedo saber es si estoy retribuyendo el costo de oportunidad del capital inmovilizado para esa actividad puntual, específica. ¿Sí? Es diferente. Porque aparte, lo que puede pasar es que según en la actividad cambia la cantidad de capital que inmovilizo. En algunos no gasto mucho, en otras tengo muchísimos gastos. Entonces, según eso voy a tener mayor o menor interés sobre ese capital. Eso sí, por supuesto. Ahora, lo que no puedo es calcular la rentabilidad, porque la rentabilidad sí hace mención al capital, a los costos directos y a los indirectos, y a la suma de todos los costos directos e indirectos que tengo en mi explotación. ¿Sí? Sí. O sea, Porque, yo sí, con margen decime. bruto lo que estoy viendo es si yo llego a pagar, o sea, no estoy viendo esta ganancia de capital inmovilizado que me interesa después. En realidad lo que me sirve es para elegir la mejor opción. Ponen, ¿a qué voy? Pónganle que tenemos un campo de 900 hectáreas propias, ¿sí? Y 100 que son alquiladas, 100 arrendadas a un tercero. ¿Sí? Mi explotación de cuánto es mi app? De 1000, ¿se acuerdan? Propio más alquilado. Ahora, yo quiero ver, y esto me están pidiendo un arrendamiento, una cuota de 100 pesos por hectárea. Yo quiero ver cuál es la actividad que me permite cubrir esto o que maximiza mis beneficios con este valor de arrendamiento. ¿Sí? Para eso hacemos todo esto que estuvimos viendo hoy, hasta 100 hectáreas. Ahora, y veo cuánto gasté, cuánto fue el costo de oportunidad para el capital de estas 100 hectáreas, quiero ver si lo cubro, etc. Ahora, estimar este margen bruto para esto. ¿Me da una idea de la rentabilidad? No, porque todo esto pasó a ser una más oscura. La rentabilidad va a ser los beneficios brutos totales
dividido el capital inmovilizado más la tierra, por 100. ¿Sí? Entonces voy a tener en cuenta, para calcular el margen bruto de este 100 hectáreas, que es por hectárea igual, voy a tener solo los costos directos. Todo lo que pase en el resto es incierto, no me importa, desaparece del radar. Mientras que, si quiero calcular la rentabilidad, voy a sumar esto, todo lo que pasa acá, más lo que pasa acá. Y todo eso va a caer acá. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esta es la que me va a decir si continúo con mi explotación o no, si se quiere, si tiene, cuál puede ser las trayectorias posibles de mi explotación, o de todo el capital que movilizo, o suma todo, lo que alquilo, lo propio, etc. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Ahí va. Y esta es la que yo puedo comparar con el costo de oportunidad general de la economía, con la tasa de ganancia media o ordinaria. Entonces esta es la que me va a decir si mi capacidad de competencia es similar de los restos de los actores de los agentes de la economía. Con esto no lo puedo saber. Con esto sí. Esto versus esto, y puedo tener con un solo número puedo tener muchísima información para poder hacer proyecciones o planificación. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Bueno, estamos más o menos. Genial. Un gusto volverlos a ver. Y nos vemos el jueves. Wi-Fi mediante. Hasta luego. Miren, usen tapaboca. Pórtense bien. Chao.